Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Love in the Air parte 3 basados en el libro. Paige entró y lo alejó de su amigo, pero en ese momento un puño golpeó su mandíbula y fue la oportunidad para que Gunn se apresure a tomar el teléfono móvil y lo levante en el instante en que Prapay se dio la vuelta nuevamente. Gunn, tienes que creerme, este bastardo es más pervertido de lo que piensas. Tiene relaciones con otras personas a la vez y pensaba hacer lo mismo cuando llegaste. Gunn abrió la imagen que acaba de mostrarle Sky y se la mostró a Prapay para que la viera sin interés en conservarla para negociar más tarde. No esperaban que Prapay lo siguiera tan rápido porque todavía no habían terminado las carreras y se sabía que casi nunca abandonaba el circuito antes si no tiene un asunto realmente urgente que atender. Hasta que terminara el evento debería ser el tiempo suficiente para haber tomado a Sky un par de veces y arrastrarlo a otro lugar antes de que Prapay se entere. Esas fotografías que el mismo Gunn tomó las pretendía usar para negociar con Sky más tarde. La foto hace que Prapay se congele de inmediato y le arrebatará el teléfono para ver claramente la imagen de Sky que se entrega a un hombre por adelante y siendo insertado detrás por dos personas al mismo tiempo. Gunn, ¿ya ves? ¿Ya lo ves? Sky es un pequeño pervertido. Él mismo me invitó. Actúa para hacerte creer que es un buen chico. Yo también he creído en él antes. Se apresuró a decir Gunn a pesar de la sangre que le brotaba de la nariz, sonriendo en secreto bajo la palma de su mano cuando vio la inquietud de Prapay viendo la imagen. Con esa evidencia, ¿quién no le creería? Pero no solo tira al suelo el teléfono móvil, Prapay también lo pisotea con la punta de su zapato hasta que se rompió. Luego sus ojos vuelven la atención hacia Gunn nuevamente y su boca dijo con una voz despiadada: Pai, a ese idiota te lo daré, pero de este bastardo me encargaré yo mismo. Gunn, después de que Prapay le dio la orden a Payu, la figura alta agarró el anillo al final de la ceja de Gunn. Con la otra mano bloqueó su cabeza y tiró de él con una gran fuerza hasta que Gunn hizo un sonido de dolor por la carne desgarrada con el anillo de plata que le había quitado. La sangre roja brillante goteaba por una mejilla, pero Pai aún estaba insatisfecho. No fue solo su ceja. Prapay también agarró la cabeza de Gunn y la golpeó contra la pared, ignorando el sonido de las maldiciones, las súplicas para que se detuviera y la confesión que decía que él hizo todo, que Sky no lo provocó, que él fue quien le dijo al supervisor que le avisara a Rain, que él mismo lo planeó todo. Pero cuando más escuchaba a Pai, más se enojaba. A pesar de que el cuerpo se había deslizado al suelo y su rostro estaba manchado de sangre al punto de no poder reconocer el rostro original, todavía lo pateaba sin parar. Pai, le hiciste esto a mi novio, le hiciste esto a mi Sky, no te dejaré ir, bastardo. Prapay no sabía cuántas veces lo pateó hasta que fue casi como un trozo de carne que aún respiraba. Pero aún sentía que eso no era suficiente, no era suficiente para el sufrimiento que Sky estaba experimentando. Pai, Sky, mírame, buen chico, mírame. Esos ojos ni siquiera lo miraron. Pai sentía como si la persona en su abrazo estaba llorando, pero no había lágrimas. Era como si Sky se tragara el dolor por dentro. Las manos ensangrentadas acariciaron suavemente la cara del chico obligado a sus ojos a mirarlo. Pai, llora si te duele, estoy aquí, limpiaré las lágrimas de Sky, solo llora, dijo en un tono suave a pesar de que le dolía el corazón por la persona que lo estaba soportando. Pai solía pensar que era difícil para Sky llorar. Pai, llora Sky, no te lo guardes, estoy justo aquí, buen chico, estoy justo aquí.